Haruhi Suzumiya es una serie de novelas ligeras creadas por el autor japonés Nagaru Tanigawa y cuenta con una adaptación al anime que es increíblemente fiel a la esencia de la obra original. Sin embargo, como toda adaptación, tiene sus diferencias y en esta serie de videos las conoceremos todas. Para evitar confusiones, usaremos el orden cronológico del anime, que desde 2009 es el oficial. La serie animada comienza con un monólogo de Kion contándonos cómo es que, pese a nunca creer en Santa Claus, siempre tuvo la creencia y el anhelo de que las cosas sobrenaturales existían, cosas como alienígenas, viajeros del tiempo y gente con superpoderes. Pues bien, este monólogo es una versión corta del prólogo de la primera novela, y tiene dos grandes diferencias. En primer lugar, el prólogo de la novela nos sitúa la historia después de 1999 y a inicios del siglo XXI, cosa que se omite en el anime. Por otro lado, la gran diferencia es el momento en que se dice este monólogo. En el anime, vemos a Kion caminar rumbo a su primer día de clases en preparatoria, la ceremonia de ingreso, y terminamos justo antes de la presentación de Haruhi. Pues bien, en las novelas esto no sucede así. El prólogo es contado fuera de escena. Las imágenes que vemos en el anime, en realidad, forman parte de otro monólogo de Kion, en el cual nos cuenta que no le gusta subir la inclinada colina, que se quedó dormido 10 minutos más de lo necesario, y cómo se le hacía raro que las chicas usaran un uniforme de marinero. Finalmente nos cuenta que se siente un poco incómodo de tener que presentarse ante toda la clase. Es decir, la escena inicial del anime adapta en realidad dos monólogos totalmente distintos de Kion, mezclándolos en uno solo. Después, la historia prosigue normalmente. Kion intenta hablar con Haruhi fracasando olímpicamente. De aquí, el anime pasa a la conversación con Taniguchi Kunikida, pero la novela nos agrega una escena extra. En ella, una chica intenta platicar con Haruhi sobre un programa de televisión. Sin embargo, Suzumiya la trata de una forma muy grosera, haciendo que ésta se vaya apenada. La conversación de Taniguchi en el anime es prácticamente calcada a la novela, con la única diferencia de que esta conversación ocurre únicamente en el salón de clases, mientras que en el anime vemos una conversación que transcurre durante todo el día escolar. Posteriormente tenemos la explicación de las excentricidades de Haruhi, que transcurre de forma similar en ambas versiones. Ahí tenemos un pequeño salto de tiempo. La única diferencia es que se resume, casi por completo, la plática que Kion tiene con Taniguchi sobre lo que hicieron en la Semana Dorada, con Kion pasando el tiempo en la casa de su abuela, y Taniguchi trabajando para poder tener dinero y así invitar a chicas a salir. También la explicación del apodo de Kion es demasiado resumida, sin profundizar en que una tía lejana lo llamó así por error, y a la hermanita de Kion le dio mucha risa, así que desde ese momento comenzó a llamarlo Kion. A partir de aquí, comienzan las pláticas de Kion y Haruhi, empezando con la del cabello de Haruhi. Si bien, por motivos obvios, vemos versiones un poco más cortas en el anime, en realidad la adaptación es prácticamente perfecta. Únicamente se omite la última parte de la conversación sobre los exnovios de Haruhi. En las novelas, después de decir que le gustaría salir con algún extraterrestre, Haruhi se pone de pie, tira su silla al piso y mirando al cielo, alza el puño diciendo que ella está haciendo lo mejor que puede. Todo eso al tiempo que su profesor, Okabe, entra al salón de clases viendo esa rara escena. A partir de aquí, la adaptación va por el mismo camino que la novela. Asakura, Taniguchi y Kunikida hablan con Kion sobre lo sorprendente que es que se lleve tan bien con Haruhi. Después se viene un cambio de asientos en ambas versiones, y en ambas Kion y Haruhi quedan juntos una vez más. Quizá aquí la única diferencia es que en las novelas, Kion no deseaba separarse de Haruhi, únicamente se sorprende porque quedaran igual. De ahí tenemos la conversación sobre los clubes, las quejas de Haruhi de cómo todos son aburridos, y el comentario de Kion sobre cómo pocos seres humanos han logrado revolucionar al mundo. Esta plática es la antesala para que a Haruhi se le ocurra la idea de crear su propio club, y en ambas versiones ocurre de forma prácticamente idéntica,
con Haruhi golpeando la cabeza de Kion para contarle, mientras interrumpe la clase de inglés. El primer capítulo de la novela acaba aquí, mientras que el anime aún continúa, así que sigamos. La siguiente escena de las escaleras ocurre de forma idéntica en ambas versiones, con el mínimo detalle que en la novela, Haruhi toma a Kion de la mano, mientras que en el anime lo hace de la corbata. A partir de aquí, los detalles son mínimos. La llegada al club de literatura, la presentación de Nagato y el secuestro de Asahina suceden de la misma forma en ambas versiones. Claro, el anime lo hace mucho más dinámico, pero en esencia los diálogos, lugares y acciones de los personajes son los mismos. No es hasta que Haruhi comienza a manosear a Asahina que tenemos un pequeño cambio, y es que en el anime, Kion detiene a Haruhi cuando ésta sigue jugando con los pechos de Mikuru, mientras que en la novela, la detiene porque Haruhi comenzaba a bajar sus manos hacia la falda. De ahí las cosas siguen el mismo camino. Haruhi le dice a Mikuru que deje el club de literatura, y le da el nombre a la brigada SOS. En este punto es que termina el primer capítulo del anime, que adapta la melancolía, y es a partir de ese momento que varias cosas ocurren en momentos distintos en ambas versiones. En la novela, Haruhi se va a casa, y Kion tiene una plática con Asahina, donde le aconseja no unirse a la brigada SOS. En esta conversación, Asahina menciona por error los planos temporales y le dice a Kion que la puede llamar por su primer nombre, es decir, Mikuru. En el anime, esta conversación ocurre en otro día, después de robar la computadora, pero ya llegaremos a eso. El segundo capítulo del anime empieza en otro día con una conversación entre Kion y Asakura, antes de llegar a la escuela. En la novela, esta conversación nunca ocurre. De ahí las cosas vuelven a alinearse en ambas versiones. Haruhi le dice a Kion que le gustaría reclutar un misterioso estudiante recién transferido. Kion tiene una conversación con Taniguchi sobre Haruhi, y en la brigada, Suzumiya tiene la idea de ir a buscar una computadora para el club. Es en este punto que de nuevo las historias toman caminos separados. La extorsión a la sociedad informática es bastante distinta entre ambas versiones. En el anime vemos a Haruhi entrar con Kion y Asahina detrás de ella, pero en la novela, Haruhi le cuenta a Kion todo su plan antes de entrar, y le da la cámara para que sea él quien tome las fotografías. Si bien Kion no estaba de acuerdo, e incluso intentó en vano advertirle del peligro a Asahina, acabaría entrando con Haruhi de todos modos, sabiendo lo que iba a pasar. Haruhi le pediría la computadora al presidente de la sociedad de informática, y cuando éste se negó, Haruhi empujaría a Asahina hacia él, para fingir un acoso sexual, todo mientras Kion tomaba las fotografías. De ahí las cosas siguen con el mismo curso. Haruhi amenazó con decir que todo el club de informática intentó violar a Asahina. El único detalle es que, mientras lograba su cometido, en las novelas, Kion dejaría salir un par de lágrimas de tristeza por lo sucedido. Después, en el anime, tiene lugar la conversación de Kion con Asahina, que en la novela ocurrió justo después de la fundación de la brigada, mientras que en el anime ocurre en el salón de la sociedad de informática. Después de esto, el anime retoma el mismo camino que el material original. Haruhi ordenando la creación del sitio web y Kion haciéndola durante el almuerzo del siguiente día. Ahí Nagato, en ambas versiones, le daría un libro a Kion y se iría del salón sin decir más. Después, en la novela, tenemos una pequeña conversación de Kion y Haruhi sobre la página web, con Suzumiya diciéndole a Kion que planeaba una sorpresa para esa tarde. En el anime esta conversación se omite, y pasamos a ver cómo Haruhi ha desaparecido en las últimas clases. A partir de aquí, ambas versiones tienen el mismo camino. Toda la escena de las conejitas ocurre de forma prácticamente idéntica. También, lo sucedido después, es decir, la conversación de Kion con Taniguchi, Kunikida, Sakura, e incluso las actividades de la brigada SOS de esa tarde, ocurren justo igual. Sin embargo, al final de ese día, llega uno de los cambios más grandes en el anime, ya que aquí vemos cómo, al irse Haruhi, Nagato le recuerda a Kion que lea el libro que le prestó. Ya en su casa, Kion encuentra el mensaje de Nagato y va a toda prisa a encontrarse con ella. Una vez reunidos en el parque, Kion terminaría acompañando a Nagato a su departamento, donde la tímida chica le revelaría la gran verdad, y es que ella no era un ser humano, sino era un extraterrestre.
terminando así el segundo capítulo de la melancolía en el anime. Bueno, en las novelas nada de esto pasa, o bueno, mejor dicho, no pasa en este momento, ni de cerca. En la novela damos un salto de tiempo de un par de días, si bien no se especifica cuántos, podemos suponer que serían 2 o 3 días. Vemos a Haruhi sumamente emocionada, y es que finalmente, un misterioso estudiante recién transferido ha llegado a la escuela. Él estaba en la clase 1-9, y Haruhi le cuenta a Kion que ya habló con él y le pareció bastante normal, aunque en realidad sospecha que él está ocultando algo, y promete ir a buscarlo de nuevo más tarde. Así, el segundo capítulo de la novela ligera llega a su fin, con un pequeño monólogo de Kion, que sirve de antesala a la presentación del misterioso estudiante, mientras que en el anime nos deja justo en la revelación de que Nagato no es un ser humano. Este cambio es uno de los más grandes, y no solo por el orden de los eventos, sino por las implicaciones que este tiene. En el anime, Nagato le da a Kion el libro el mismo día que Mikuru se disfraza de conejita, y al día siguiente le recuerda a Kion que debe leerlo, es decir, Nagato esperó a Kion en el parque la primera noche sin que éste llegara, y al siguiente día se reúnen finalmente. Pero en la novela, si bien no sabemos el número exacto, se nos deja en claro que pasó más de un día, entre el incidente de las conejitas y la llegada de Koizumi, y para ese punto, Kion no ha leído el libro, por lo que Nagato lleva varios días esperando en vano, pacientemente, a que Kion aparezca. Como pueden ver, la gran mayoría de los cambios son mínimos, pero otros cambian los acontecimientos, e incluso las intenciones de algunos personajes. Me gustaría leer en los comentarios qué piensan de estos pequeños cambios. ¿Ya los conocían? ¿Y les parecen cambios importantes o simples curiosidades? Sea cual sea su opinión, estaré encantado de leerlos. Dejaremos el video de hoy por aquí, ya que nos falta más de la mitad de la historia de la melancolía, así que creo que será mejor ir por partes. Nos vemos en la próxima, Harujistas.